El día de hoy estaremos platicando de un tema sumamente interesante, es acerca de la programación fetal, es decir, cómo desde el embarazo de nuestra madre pues se están programando, se están gestando la salud o la enfermedad. Así que quédate con nosotros escuchando este programa aquí en línea. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. 7 de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a su programa en línea. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Ruth León detrás de estos micrófonos. Estamos iniciando la semana hoy ya lunes 7 de mayo de 2018, iniciando también la programación de tu estación Radio Mujer. ¿Cómo les fue el fin de semana? Espero que muy bien, que no digan me porté mal o me porté bien. En nutrición no se trata de portarte bien o portarte mal, se trata de elegir, de hacer elecciones todos los días, elecciones que te van llevando a crear salud o a crear enfermedad. Entonces, no es un regaño si te saliste un poquito del camino, siempre es momento para volver a comenzar, para volver a retomar esa alimentación, ese camino saludable, esa alimentación consciente, donde estés poniendo todos los sentidos en lo que estás eligiendo día a día. Algunos dirán, ay, Ruth, es que es muy difícil los fines de semana, pues me levanto más tarde, a lo mejor salgo con la familia, es el único día de convivencia. Y claro, eso se trata de convivir, pero que no todo gire en torno a la alimentación. También esa es una invitación que yo les quiero realizar el día de hoy, que se puede convivir de manera muy saludable, una plática muy a gusto sin necesidad de tener ahí el plato de papas o de cacahuates o el refresco. Entonces hay que empezar por uno mismo, hay que empezar en casa. Si tú desde ahorita dices, ¿cómo no voy a tener refresco, no? ¿Qué tal que llega alguien de invitado y qué le voy a ofrecer? Pues le puedes ofrecer agüita o un agua que tú prepares, pero de manera casera, ¿no? De Jamaica. Yo sé que ahorita está haciendo mucho calor, pero irnos desacostumbrando a decir tengo que tener refresco para cuando venga la visita, o tener una cajita de galletas, o tener la bolsa de papas fritas. Entonces hay mil y una opciones. Que no te dé pena ser el que cambie, el que empiece a hacer cosas diferentes en casa, ¿no? Que digan, ay, no me ofreció ni siquiera, no, pues por tu salud te estoy ofreciendo cosas mucho más saludables. Así que bueno, ahí se los dejo de tarea, que todos los fines de semana también cuides tu alimentación, que no eches a perder en muchas ocasiones lo que ya veniste trabajando en la semana, porque me consta, algunos de mis radioescuchas me comparten y dicen, ¿sabes qué? El problema es el fin de semana, donde pues ya nos fuimos a comer fuera, ya me compré algo, pero compré la porción extra porque salía más barato, y bueno, pues echamos a veces a perder todo lo que ganamos entre semana. También el fin de semana es momento para cuidarte. Puede ser que también, claro, te des tus pequeños gustitos de vez en cuando, pero siempre lo más importante es el equilibrio, la moderación y la cantidad que te vas a dar, ¿no? Y por supuesto la actividad física. Si tú eres de las personas que el fin de semana, bueno, te quieres tirar a la cama solamente a ver películas y series, pues está padre, pero pues no te tires a la cama con todo y el mundo de comida ahí sin hacer nada de ejercicio, ¿no? Entonces, si queremos equilibrar, también el movimiento es muy importante. Salte a caminar, salte a pasear, sube las escaleras cada vez que puedas en vez de utilizar las escaleras eléctricas. Yo hasta cuando hay eléctricas a veces sí hay forma de pasar, tampoco me quiero ver ahí muy de con permiso, no, porque no llevo prisa, pero cuando se puede, o sea, las puedo subir aunque sean eléctricas, o puedo caminar en esas rampas que son deslizables del supermercado. Entonces hay muchas formas de aumentar el movimiento, y eso también te va a ayudar a tener un equilibrio, ¿no? Ya te fuiste al menú del fin de semana, pues mínimo regrésate a tu casa caminando. Espero que no lo tengas ahí a un lado, ¿no? Pero si fuiste a 3 cuadras, pues ve y viene caminando, ve caminando a los tacos, y por lo menos ya incrementaste algo de actividad física. El día de hoy vamos a platicar
de un tema sumamente interesante, ya sin más preámbulo y estar platicando de los fines de semana, les digo, ahí se los dejo de tarea, pero acerca de la programación fetal. Esto es un tema que últimamente ha llamado mucho la atención a los investigadores para pues estudiar esta relación que se tiene entre la nutrición que se tuvo en el embarazo y las enfermedades que se presentan en una etapa adulta. Entonces es sumamente interesante observar cómo la nutrición que tuvo nuestra madre, la ingestión de sustancias como alcohol, tabaco, toda esa programación que hoy puede influir en nuestros hábitos también alimentarios, por supuesto, pero también en las enfermedades o en la salud que el día de hoy tengamos. Y no es para culpar a las mamás, digo, en su momento estoy segura que la mayoría pues se cuidó lo mejor que pudo, o pues si era muy joven a lo mejor no tenían esa información anteriormente. En otras generaciones de las mamás tal vez que nos escuchan no estaba esta cultura de prevención, de acudir a lo mejor al médico cada mes, de tomar los suplementos vitamínicos adecuados, los minerales, de estar realizándose la prueba de tolerancia a la glucosa para ver cómo estaban esos niveles durante el embarazo. Puede ser que tal vez presentaron alguna alteración de esos niveles y ni siquiera fueron conscientes o no sabían. ¿Por qué? Porque tiene poco este boom de cuidarse también y de lo importante que es la nutrición durante el embarazo. Así que no es con la finalidad de las que ya tienen hijos decir, híjole, me siento culpable por no haberme cuidado, no, pero las que nos están escuchando en estos momentos, que probablemente ya planeamos tener hijos o algo, pues hacernos conscientes de la importancia que es cuidar la nutrición, porque de nosotros muchas veces va a depender también la gestación de salud o enfermedad en nuestros hijos. Así que en nuestras manos está, y desde ahí empieza una buena nutrición. Por supuesto que también va a ser importante ya que nace el bebé, la introducción de alimentos, la lactancia materna, qué le estamos dando a los pequeños, qué hábitos le estamos reflejando también. Si te ven consumir alimentos chatarra, galletas, pues obviamente ellos también van a querer ese tipo de alimentos. Los hábitos también son hereditarios, pero definitivamente el estado de salud de una madre, de una gestante durante el embarazo, pues va a reflejar el estado de salud de esos adultos que en día de hoy tenemos y que son, bueno, pues el futuro de nuestro país. La programación in útero o programación fetal se refiere entonces a esas adaptaciones fisiológicas o metabólicas que adquiere el feto en respuesta a ese ambiente adverso, ya sea porque tuvo carencia de algunos nutrimentos o al contrario, a lo mejor tuvo exceso también de energía, pues quisiera pensar que también en nutrimentos adecuados, pero a veces fue exceso de energía, no era la calidad suficiente, falta de ejercicio por parte de la mamá y bueno, tristemente también el consumo de algunas sustancias nocivas como el alcohol, drogas, el exceso de cafeína, que bueno, ahorita nuestra invitada, regresando a la pausa, nos va a platicar todo esto al respecto y cómo podemos mejorar esa nutrición y esa programación fetal que estamos haciendo para lograr construir, ahora sí que se escucha muy de campaña, ¿no? Pero una sociedad mucho más sana. Pero bueno, eso va a ser regresando de la pausa. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 31 22 11 90, 36 47 18 83, o también nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. En redes sociales, Facebook Radio Mujer Guadalajara, Twitter @Radio Mujer 1040, a través de la página www.radiomujer.com.mx. Nos puedes checar también ahí nuestra programación. Estamos totalmente en vivo el día de hoy transmitiendo aquí en la ciudad de Guadalajara. Nos vamos a la primera pausa y regresamos de lleno con el tema. No te vayas. Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52.
Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 17 minutos. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la programación fetal y su impacto en la salud. Ya está con nosotros vía telefónica la doctora Elisa García Morales, quien es pediatra y es neonatóloga, y me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación y aquí estoy para servirle. Gracias, doctora. Pues con este tema que me encantaría que iniciáramos por definir a qué nos referimos con esta programación fetal o este término que se está utilizando. Mire, este término ya tiene tiempo, de hecho, y se refiere, así como para dejarlo como de manera sencilla, a una serie de sucesos que ocurren en etapas críticas del desarrollo, sobre todo del ser humano, como resultado de estímulos o de insultos en ese periodo de formación. Nosotros sabemos que los humanos, entre otros mamíferos, prácticamente todos nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros ejes hipotalámicos se forman en la etapa fetal. Claro. Entonces, en ese momento tenemos una grandiosísima plasticidad y pueden ocurrir insultos o pueden ocurrir alteraciones que van a modificar esa formación, esa respuesta a futuro. Y hoy en día ya hay estudios epidemiológicos que dicen que cosas que pueden ocurrir en ese tiempo, estoy hablando del feto, pueden ocasionar enfermedades crónicas cuando se es adulto. ¿Cuáles serían, doctora, esos factores de riesgo para programar al individuo entonces a desarrollar estas etapas crónicas, esas enfermedades crónicas en una etapa adulta? Mire, esos factores de riesgo pueden ser de índole materno, de índole placentario o de índole fetal propio del bebé. De índole placentario son dos puntos, pues digo yo, simples pero bastante comunes, como es el estado de nutrición de la madre. Perfecto. O sea, si está desnutrida o si es obesa. Ambos pueden causar estos insultos. Igual cuando hay deficiencia de algún micronutrimento, por ejemplo, ácido fólico, vitamina A, vitamina D. Pueden ser también, incluso el estrés, Hoy en día hay muchos artículos que están relacionando al estrés con alteraciones conductuales y emocionales en la criatura, pero también estructurales. Pueden ser enfermedades tales como la diabetes, sobre todo la diabetes estacional, cualquier patología de índole materna, llámese hipertensión, ¿no? También. Hipertensión, toxemia gravídica. Y obviamente esto encajaría también en lo de la placenta, ¿no? Porque finalmente ya no hay buena perfusión. Pero a nivel de placenta tenemos placenta previa, placenta creta, todo aquello que ocurra cierto tipo de hipoxia o de hipoxemia a nivel del paso. La placenta, además de nutrir, oxigena. Perfecto, entonces... Y en el feto, alteraciones, por ejemplo, cromosómicas, genéticas, trisomías, ese tipo de cuestiones. Perfecto, entonces lo que me llama mucho la atención y que bueno, esta es una de las razones del programa es el estado de nutrición de la madre, entonces influye directamente en esta programación que se le da al individuo para el desarrollo de enfermedades en una etapa adulta. Entonces, por esto inició, por esto inició todo este estudio, realmente por el estado, cuando se hizo la asociación entre el estado nutricio de las madres y los fetos. Esto ocurrió hace ya bastante tiempo. Alan Lucas y el doctor David Barker, junto con otros colaboradores, encontraron que las mamás, por ejemplo, que ocurrió por allá por Holanda, estamos hablando de los Países Bajos. ¿Hace como cuánto tiempo se empezó a notar o a estudiar esta relación, doctora? Más o menos desde los 90, que fue que ya se publicó.
desde los 90. En 1945-46, que ocurrió la hambruna en Holanda, casi terminando la Segunda Guerra Mundial, estos doctores en la consulta externa comenzaron a notar que había personas, masculinos sobre todo, muy jóvenes, relativamente, estoy diciendo 47, 50 años, Claro. que comenzaban a fallecer de infarto agudo al miocardio, o que tenían síndrome metabólico, que tenían enfermedad coronaria, pero estoy hablando yo de personas jóvenes. Claro. Entonces dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Y fue una franca epidemia. Entonces, como ellos allá sí son muy educados. Llevan registros, ¿no? Y tienen un buen seguimiento, porque pues estoy hablando de 50 años. Claro, sí, muy jóvenes. ¿Verdad? Sí. No, pero digo, 50 años de seguimiento. Entonces, revisaron sus expedientes y encontraron una asociación muy importante entre el peso al nacer y el nivel o el problema o el riesgo coronario que presentaban estos individuos. Entonces encontraron que los que habían nacido con un peso normal o adecuado para su edad gestacional tenían básicamente más, o dicho de otra manera, menos del 50% de tener este problema que los que habían nacido con peso bajo. ¿Me explico? Encontraron una fuerte asociación entre el peso bajo para la edad gestacional y el riesgo de hacer este problema coronario, cardíaco, de hipertensión arterial y obviamente de mortalidad en la adultez. Claro, entonces uno pensaría que el peso bajo al nacer, bueno, pues nació chiquito, nació pequeño, pero puede tener muchísimas implicaciones ya en una etapa adulta. De hecho, ahí a partir de eso es que se han hecho muchísimas asociaciones. Y ya, obviamente, por ética, pues no se pueden hacer más que estudios observacionales y de seguimiento de cohorte en los humanos, ¿no? Pero sí se han hecho estudios experimentales en animalitos, en ratitas, en ratoncitos. Y prácticamente ya se ha replicado, o sea, si a la ratita preñada, embarazada, le quitan o la desnutren, sus ratoncitos nacen con alteración en el peso, nacen con peso bajo al nacer. Como ellos no tenemos que esperarnos 60 años, sino que es más corto su intervalo de vida, sí se ha encontrado cuando se hace esa como relación o comparación entre lo que serían nuestros 40, 50, 60 años, que terminan con hipertensión arterial sistémica, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, lo que hoy en día se conoce como el famoso síndrome metabólico. Así terminan con la única, digamos, intervención de que desnutrieron a la madre. Sí. Doctora, hablando de peso normal, peso bajo, para una edad gestacional adecuada, es decir, un embarazo a término, que también me gustaría que nos dijera cuántas semanas se considera un embarazo a término y cuánto sería el peso adecuado de un bebé. Para nuestros radioescuchas. Y ojalá que nos escucharan muchas mamis, porque sí hay muchos errores con ello. Mire, la edad gestacional correcta, adecuada, esperada, son así, como lo digo, semanas. 40 semanas. 40. Perfecto. Y la literatura, como personas, nos dice que más o menos 2 semanas. 38 a 42, digamos, pero yo nunca quiero decir más menos 2 semanas, porque creo que se hacen muchos errores en relación, sobre todo a las 38 semanas. Hay quienes dicen, bueno, tiene 37.2, pues ya llegó casi a las 38. Y cesárea, muchas veces ya está programada. Totalmente electiva. Entonces, como humanos, todos tenemos un tiempo, por eso se dice 40, habrá quien tengan 41 días, 43 días, 39 y 3 días, pero eso lo debe decidir el feto y la placenta, no las personas de manera externa. Claro, qué importante. Que si hay alguna patología inherente en la madre que ponga en riesgo su vida y la de la criatura, pues sí tendrá que hacerse una cesárea, pero es una cesárea necesaria, valga la justificada, pues el motivo. Justificada. Entonces, 40 semanas es la edad idónea para el bebé, la personita humana que debiera de nacer
Y el peso es diferente siendo niño o niña, porque también esa es una cuestión que quizás más adelante hablemos. Esta programación fetal afecta de manera diferente si se es niño o si se es niña. Perfecto. Entonces, yo hablo de un niño, estoy hablando aproximadamente de 3,300 a 3,500 como peso ideal. Y si hablo de niña, estoy hablando de 3,100 a 3,300 como peso ideal. Excelente. Entonces, en niños de 3,300 a 3,500 y en niñas de 3,100 a 3,300. Correcto. Por abajo de ese peso, entonces, ya se consideraría un bajo peso al nacer, ya sea en un niño o en una niña, ¿a partir de cuánto? No, eso también es diferente. El peso bajo al nacer, la Organización Mundial de la Salud estableció un punto de corte de 2,500. Pero ese 2,500 lo establece independientemente de la edad gestacional. Es más factible que yo tenga un niñito menos de 2,500 si fue prematuro, ¿verdad? Y más si fue más prematuro. Claro. Entonces, el punto de corte es 2,500 independientemente de edad gestacional. Pero ¿a qué voy? Yo puedo tener un bebé de 40 o 42 semanas que pesa, ¿qué le gusta? ¿2,600 o 2,550? Y como 2,550 estoy rebasando el punto de corte que dictamina la organización como peso bajo al nacer. Entonces no quedaría englobado en ese grupo, pero para las 42 semanas debería de pesar 3,500. No sé si me estoy explicando. Así es, para las semanas que él tiene, sí debería de cumplir con un criterio mayor. Entonces ahí sí se podía considerar ya como peso bajo para esa edad gestacional. Para esa edad gestacional. Y el rubro como peso bajo al nacer solo engloba aquellos que son menos de 2,500. Perfecto, doctora. Nos vamos a quedar en este punto. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, pero regresando, seguimos platicando de este tema tan interesante sobre esta programación fetal y sus efectos en la salud adulta. Los invito a todos a que se queden aquí con nosotros. Si tienen alguna duda, al 31 22 11 90, 36 47 18 83 o por WhatsApp nos pueden escribir al 33 10 19 07 12. Una pequeña pausa y regresamos. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Estamos de regreso, estás escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 1040 AM. El día de hoy platicando con la doctora Elisa García Morales, quien es neonatóloga pediatra, y compartiéndonos este tema tan interesante de la programación fetal y el desarrollo de enfermedades en una etapa más adulta. Pues gracias, doctora. Continuamos. Entonces nos quedamos hablando de los pesos bajos al nacer. Entonces, recapitulando, el punto de corte según la Organización Mundial de la Salud es de menos de 2,5 kilos, pero bueno, habrá que ver estas excepciones de acuerdo a las semanas de edad gestacional que tengan los bebés para considerar ese punto de corte. Correcto. Tal cual. Ajá. Muy bien, entonces ya este peso asociado bajo al nacer sería entonces un factor de riesgo, decíamos, para enfermedades metabólicas que el día de hoy también se están presentando. Ya decíamos diabetes mellitus, hipertensión arterial, resistencia a la insulina. ¿Algo más que desea añadir cuando hay un peso bajo al nacer? Sí, de hecho, siguiendo pues con la parte esta que estás comentando, de resistencia a la insulina y ello, se empezó a estudiar específicamente a estos bebés, bueno, regresándonos un poco al estudio
en Holanda, donde Ok. encontraron esta asociación. Ujú. Se ha visto hoy en día, obviamente, en los estudios experimentales, pues, que lo que es este insulto hace que ocurran varias cuestiones en el feto. Ujú. Dentro de esas cuestiones, sí son unas que son inherentes ya dentro, o lo que es la estructura. Me estoy refiriendo a que puede haber menor número de células. Por Ok. ejemplo, menor células beta pancreáticas, que finalmente son las que nos van a ayudar con la insulina, que nos van a Ujú. ayudar obviamente con muchas funciones de tipo metabólico. Ujú. Puede haber también menos células en riñones, Ok. puede haber menos células en área cardíaca. Ujú. Entonces esto, a final de cuentas, habiendo menos celularidad, nos va a predisponer obviamente a una disfunción en un futuro. La otra alteración está en ejes de tipo metabólico, como es el eje hipotálamo-hipófisis. Ujú. ¿A qué me refiero? Que son pequeñitos que van a tener problemas con leptina, con gliadina. Entonces Ok. son nenes que tampoco van a metabolizar muy bien y su propio tejido adiposo va a Ujú. diferir de otro tipo de niños. Es un poquito difícil entender que van a ser un niño que visualmente se ve adelgazado, que se ve desnutrido. Ujú. Pero si nosotros hiciéramos una composición corporal, tiene más grasa que un Ok. niño que no se ve desnutrido. Sí, sí, varía entonces ese porcentaje de grasa y aparentemente podríamos decir que solo está delgado, pero internamente no está con las proporciones adecuadas. Exacto. Esas modificaciones que se hacen adentro, Ujú. incluyendo una que le llamaron en esa época fenotipo del gen ahorrador, Ok. explico esa parte, Ujú. son bebitos que como dentro estaban requiriendo mucho nutriente y no lo tenían, Ujú. hacen esas modificaciones estructurales de manera que metabolizan menos. Esto es, entra 100 calorías a mi cuerpo, yo debo de invertir 80 en hacer mis funciones Ujú. y absorber 20 lo invierto. Ok. Nada más gasto Empiezan a 20. adaptarse a esta falta Ese de es el nutrientes. término, Ujú. adaptación. Entonces, Ujú. por eso hoy mucha gente ya no le llama tanto programación, sino plasticidad, porque finalmente están Ok. haciendo esto para sobrevivir. Ujú. A Ujú. final de cuentas es para sobrevivir y lo están haciendo porque es la única manera de hacerlo adentro. Si nosotros seguimos en el periodo postnatal, Ujú. hay una eslogan, una frase que se llama los primeros 1000 días. Yo supongo que sí lo han escuchado. Sí, 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 sí. Son los 270 días que deben de ser las 40 semanas, más 365 días del primer mes y del primer año, perdón, y Ujú. 365 del segundo año. O sea, de que nace a los 2 años. Claro, contando desde que está inútero. Exacto, contando desde la gestación, porque esa Ujú. parte se nos olvidaba mucho. Entonces, si el niño nace y ya trae esta adecuación, vamos a llamarla así, Ujú. y yo como personal sanitario la hago de lado, no la diagnostico, no la entiendo, Ok. o no tengo el particular cuidado, voy a seguir con esta programación en la criatura. Me Ujú. explico. El niño ya traía el fenotipo del gen ahorrador. Cuando nace el bebé está tan flaquito, tan desnutrido, que voy a luchar por darle y le voy a dar de comer incluso más allá de lo que le toca. Sí, sí, O a esta veces más. recuperación que se quiere realizar. Exacto, Ujú. exacto. Esto con la encomienda primero, en aquella época en que teníamos que egresar a los niños cuando cumplieran 2 kilos de peso, que ya no es vigente el día de hoy. Ujú. Entonces, pues obviamente estaban en una terapia y una terapia pues implica muchos factores de riesgo, entre ellos infecciosos y Claro. el propio hecho de que ya no tengan el contacto con los padres, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces era una carrera impresionante para engordar, valga la expresión, engordar a la criatura y terminábamos de hacer esa programación, pero esa programación no adecuada. Claro. Y generalmente sin una lactancia materna también adecuada.
de alguna manera prevendrá, doctora, o protegerá al bebé ya una vez que pasó por esta programación que tuvo, puede ayudar? Qué bueno que se toca ese punto. Uh-huh. Hoy en día se habla mucho de la programación, Uh-huh. pero existe otra que se llama reprogramación. Ok, un reseteo, vamos a segunda Exacto. oportunidad. Exacto. Okay. Y esa es la parte donde yo me enorgullezco. Claro, me preocupo también un poquito porque sé que tengo una gran responsabilidad, Uh-huh. pero tengo la grandiosa oportunidad de inferir en esa reprogramación. Okay. Y la leche humana es un tejido vivo espectacular. Uh-huh. O sea, yo ni siquiera lo tomo como alimento. Claro, es un alimento. Claro. Y es el alimento perfecto, único y adecuado para el bebé recién nacido de esa señora. Uh-huh. Tiene ¿qué serán? Bueno, en teoría tiene como 470 biofactores, Uh-huh. pero tendrá como más de 200 de ellos que tienen implicación con este tipo de hormonas Okay. y de elementos que se programaron o se reprogramaron mal por un problema interno. Uh-huh. Entonces, si yo utilizo la lactancia materna como punto de reprogramación, es impresionante lo que puedo lograr con esta criatura. Qué maravilla. Otra segunda oportunidad, además de que pues la cantidad va a ser la que el mismo bebé vaya necesitando, ¿no? Es la cantidad y es el nivel de proteínas. Cuando se han hecho estos experimentos de los que yo hablaba en los ratoncitos, Uh-huh. Se han hecho experimentos en relación a aumentar o quitar proteínas, hidratos de carbono, grasas y algunos otros aditamentos como micronutrimentos, llámese calcio, zinc. Uh-huh. Es importantísimo saber que la proteína de la leche humana es mucho más baja que cualquier fórmula, pero a la vez que es baja, estas proteínas están globulizadas. O sea, actúan como un componente nutrimental, pero actúan también como un componente estructural antiinflamatorio. Okay. Cosa que no hacen las proteínas de la leche de vaca, que es de donde viene la fórmula. Sí, las fórmulas ya industrializadas. Exacto. Y entonces, el tipo de grasa, por ejemplo, es grasa de origen, es de origen humano, pero Uh-huh. pertenecemos al reino animal. Claro. Y en las fórmulas tienen grasa de origen vegetal. Toda la grasa de la vaca se quita. Y le añaden otras. Y se añade exclusivamente de origen vegetal o de algas marinas, en todo caso, en muy, muy pocas fórmulas. La gran mayoría Uh-huh. es de origen vegetal, llámese soya, cártamo, girasol. Okay. Que evidentemente tampoco completan la estructura, recordando que nuestras células, todas las células de nuestro organismo, tienen una doble bicapa de fosfolípidos Uh-huh. que no son de origen animal, vegetal, son de origen animal. Claro. Y qué decir, pues, con los hidratos de carbono, ¿no? Los hidratos de carbono, la leche de la mami tiene específicamente lactosa, Uh-huh. pero tiene un sinnúmero de azúcares que hoy en día por ahí andan anunciando como HMO, Uh-huh. Uh-huh. los famosos que actúan como prebiótico Okay. para los probióticos, que también tiene un buen número la leche humana, y que entonces van a condicionar un microbioma espectacularmente diferente en el niño amamantado del niño no amamantado, que finalmente este microbioma Uh-huh. es un punto completamente imprescindible e importante para la composición corporal del adulto. Qué maravilla, digo, ahora sí que estamos viendo toda esta asociación entre lo que fuimos alimentados de bebés y ya la generación
o no de enfermedades en una etapa adulta. Doctora, nos tenemos que ir a la última pausa, pero regresando cerramos con este tema. Me gustaría también que tocáramos el punto de los niños que nacen por el lado contrario, ¿no? Con un peso excesivo al nacer y cuáles serían las repercusiones en una etapa adulta. Pero esto, volviendo a la pausa, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83 y por WhatsApp 33 10 19 07 12. Pausa y volvemos. Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Muchas gracias, estamos de regreso ya en el último bloque de su programa en línea a través de tu estación Radio Mujer 1040. Por aquí dice: buen día, acabo de entrar al programa, me parece reconocer la voz de la invitada, es la doctora Elisa García. Si es así, le mando un saludo, es la pediatra de mis hijos Fernanda y Santi. Castro dice: excelente médico. Así es la doctora Elisa García Morales quien está con nosotros esta mañana. Doctora, muchas gracias por compartir este tema tan interesante de la programación fetal. Y bueno, también por aquí nos preguntaban, dice que cuando los bebés nacen con 4 kilos de peso y a la madre le hacen exámenes de diabetes, pero no tiene, ¿qué es lo que puede suceder? Esa es la última pregunta en la que nos quedamos en esta parte de cuando el peso es más alto para su edad gestacional. Miren, aquí también tengo que hacer énfasis en dos puntos que a veces son un tanto fino, digamos, y no son tan reconocidos. Tenemos nosotros el niño que es hipertrófico y tenemos el niño que es macrosómico. El niño que es hipertrófico es un niño grande, sí, arriba de 3,800 o arriba de 4 kilos, pero el perímetro cefálico es alto, también está por ahí en la percentil 90 y la talla también es alta. Okay. Entonces estoy hablando posiblemente de un nene, de una madre que ha tenido 4, 5 o 6 bebés antes y su útero ya es grande y ella también es alta y genéticamente son altos. Okay. Entonces, aunque esta criatura pese 4 kilos o 4,200, se le determinará como hipertrófico y no tiene absolutamente ningún problema ni ninguna repercusión. Excelente. No quiero aclararlo. En cambio, el nene que tiene una talla normal o incluso baja y que tiene un perímetro, cuando hablo de normal estoy hablando de centil 50 para nuestra población, más que decir normal. Tiene una talla y un perímetro cefálico el centil 50 o incluso más bajo y el peso sí está arriba del percentil 90. Estamos hablando posiblemente de un niño macrosómico. Okay. Y entonces sí estamos hablando de la posibilidad de riesgo o de factores de riesgo en esta criatura. Es decir, una talla más baja, un perímetro de su cabecita o perímetro cefálico menor para su edad. Menor ya. O adecuado, o en la centil 50, puede estar en la centil 50. Okay. Pero en este caso solo el peso es el que se disparó y rebasó el centil 90. Ahí sí estoy hablando de que posiblemente la mami, una de dos, ya era diabética y no se había hecho el diagnóstico, o hizo diabetes gestacional, o viene la cuestión terrible, o es obesa. Okay. Hoy en día se sabe que la obesidad per se también puede tener esa repercusión. Y posiblemente la señora aún no ha llegado al nivel crítico donde yo puedo hacer el diagnóstico de diabetes, pero la obesidad también me puede condicionar ese tipo de problemas fetales.
Así es. Qué interesante, pues, estar siempre, lo importante es ese seguimiento adecuado, ¿no?, que se dé, doctora. ¿Usted qué les recomendaría a los que están escuchando este programa, las mamis que están por tener a sus bebés o quienes están planeando simplemente un embarazo? Ajá. Yo lo que les quiero comentar, más que nada es esto, este tipo de programas me gustan porque creo yo que lo más importante que todos podemos aportar se llama educación. Claro. Y dentro de la educación es obviamente enviar esos mensajes a la población que está en riesgo. Y obviamente estoy hablando de las mujeres y de los hombres, porque esto no es cuestión solo de mujeres. También quiero hacer énfasis en ello. Sí, qué bueno que toca este punto, porque también, pues, el hombre tiene que tener un estado nutricio adecuado. Exacto. La calidad, pues, al principio que una parte dependía de la calidad de la placenta. La placenta viene dirigida o direccionada o hecha más que nada por el papá. Ok. Entonces cuando le dicen a la mamá, es que esta mujer siempre tuvo preeclampsia o no sé qué tiene, no es ella, es él. Entonces habría que hacer ese punto. Y no quiero olvidarme que hay cuestiones de índole social, llámese tabaquismo, alcoholismo o drogadicción, que podrían generar obesidad en el producto, a futuro. Es decir, si la madre ingiere estas sustancias, puede asociarse. Si la madre estando embarazada fuma, toma o tiene alguna adicción, algún medicamento, cocaína, marihuana o lo que sea, va a tener repercusión el feto, primero de desnutrición o de restricción con toda la programación que yo hablaba. O sea, toda la reorganización que va a tener adentro, pero aquí quiero hacer énfasis de que en nuestra población muchas mamis son fumadoras pasivas. Esto es, fuma la pareja o fuma la suegra o fuma la cuñada o fuma la mamá. Claro. Y entonces no hay esa como asociación en que yo estoy fumando sin fumar. ¿Sí? Está expuesta ahí. Está expuesta. Ok. Entonces, terminaría pues diciendo que si conocen lo que es el fenómeno de la programación, que les quede bien claro, que nos quede bien claro, me incluyo a mí, que Dios me dio la posibilidad de tener 2 hermosos pequeños, saber la responsabilidad que es tener ese bebé y saber que tenemos que llevar esa criatura a que llegue a su máximo potencial. Claro. Entonces su máximo potencial en ese momento va a depender mucho de mí, de lo que haga o de lo que deje de hacer. Definitivamente, de todas las conductas que se den y el estar tomando también de manera adecuada esos suplementos que sean recomendados por un médico y ese seguimiento que se tenga, ¿no? Exacto. Entonces, si yo quiero tener una criatura en mi vida, desde por lo menos un año antes, debo de ir a hacerme mi revisión médica completa con la persona adecuada. Claro. Para saber si estoy en las mejores posibilidades de tener esa responsabilidad. Y si no es así, tener el tiempo suficiente para poder llegar a estar en esa adecuada situación. Sí. Y entonces embarazarme y entonces seguir las indicaciones con esa cuestión que se llama control prenatal. Claro. Que hoy en día se les puede otorgar de manera totalmente gratuita, de gran calidad, a todas las mamás. Y junto con la pareja, que también pueden empezar a cuidarse ambos desde esa programación. Y el otro punto que yo sí les invitaría, que se hace en otros países, es que, por favor, visiten a su pediatra, sobre todo aquellos que ya tienen otros niños, antes de que nazca la criatura. Okay. Porque si estamos asumiendo esta programación fetal, habrá muchas cuestiones que se puedan solucionar, solventar o, la palabra que me encanta, prevenir
mucho antes de que la criatura nazca, a posteriori. Ok. Aquí voy a tocar otro punto interesante en relación a los prematuros. Ujú. Nosotros tenemos una incidencia de prematurez, por lo menos en el área donde yo trabajo, casi de un 14%, que es alta. Sí, 14, bastante. 14 de cada 100 nacen prematuramente. Ujú. De estos bebés que nacen prematuramente, el factor de riesgo más importante se llama infección o es infeccioso. Ok. Ya la infección per se va a programar de manera diferente a la criatura en muchos aspectos, incluyendo cerebro, Ujú. amén de los antibióticos que se den. Pero además de esto, generalmente se les administra a las mamis un Ujú. medicamento que se llaman glucocorticoides. Ujú. Esto es con la finalidad de que el pulmoncito se madure, para que no tenga tanto problema ventilatoriamente, y esto genera mayor sobrevida. Pero estos Perfecto. corticoides son muy parecidos a lo que el estrés de la madre le genera a la criatura. Ujú. Ujú. Entonces, es muy parecido al nene que nació macrosómico, porque el problema es el cortisol, todo ese eje, que Ok. hace que en un futuro tenga mucho mayor factor de riesgo también de obesidad. Híjole, muchísimo que aprender, doctora. Ya el tiempo casi se nos termina, pero muchísimas gracias. ¿Dónde la encontramos aquí en Guadalajara? ¿Da consulta de manera particular? Sí, ahorita estoy dando consulta, como decía la mami de Fer. Sí, sí, sí. Son consultas ahorita, se puede decir, muy especiales, Ajá. cuando hay algún tipo de alteración, sobre todo nutricional. Ok. Pero igual, con toda confianza, se puede ofrecer mi número de teléfono celular, y yo con gusto les atiendo personalmente. Yo estoy ahorita como jefe de servicio del área de neonatología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias y la vamos a tener también en este seminario de nutrición pediátrica este sábado 19 de mayo que organiza el programa de alimentación conciencia avalado por el Colegio de Nutriólogos de Jalisco, ¿verdad? Correcto. Tocando este tema. Y bueno, por aquí les paso los números de contacto donde pueden, este es para profesionales de la salud únicamente, al 33 10 91 2891. Por aquí me dieron este dato, o pueden buscar en Facebook Alimentación Conciencia AA al final. Doctora Elisa, pues muchísimas gracias, la verdad muy interesante todo el tema que tocamos el día de hoy sobre esta programación, fijarnos y revisar, ¿no? con quién vamos a tener, y esta responsabilidad que implica el hecho de ser padres. Gracias. Le mandamos un abrazo, doctora, que esté muy bien. Hasta luego, bonita mañana. Bonito día y pues gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy. Ya no alcanzamos a leer por aquí una pregunta, porque bueno, la doctora tenía que retirarse, pero nos decía de cómo poder saber la persona indicada para tener un embarazo. Bueno, en pareja, acudir con un especialista, puede ser un especialista en reproducción, ¿no? Y bueno, pues tu pareja que también se nutra de manera adecuada y prepararse para esa misión y esa responsabilidad. Muchísimas gracias a todos los que sintonizaron el día de hoy su programa en línea. Nos escuchamos el día de mañana. Feliz inicio de semana. Gracias Karen Escamilla, que estuvo en producción, a Toñito Orejena en los controles. Yo soy Ruth León y hasta mañana.